Bienvenidos a la segunda temporada de Y si lo hacemos con ganas. El día de hoy nos encontramos en Club Café para hablar sobre autonomía, desarrollo, los derechos y el valor de la mujer. Para ello contamos con una excelente invitada. Hablamos con la directora regional de Prodemo, Constanza Marchán. Tech Televisión presenta a Lord Gerard en Y si lo hacemos con ganas. Gerardo, primero agradecer la invitación y si lo hacemos con ganas, que es como debemos levantarnos todos los días y hacer las cosas por la vía así, esa es la actitud, así que te agradezco, con un gusto estar acá, más gracias al auspicio acá de Club Café o Café Club y... Constanza, gracias por tu palabra. Lo primero que quería preguntarte es, para la gente que nos está viendo en la casa, ¿qué es Prodemo? Prodemo es una fundación que está dedicada al desarrollo y promoción de mujeres, ¿ya? Nosotros vemos el desarrollo con mirada de género, considerando los distintos roles que desarrollan las mujeres en los distintos espacios. La fundación tiene un trabajo maravilloso a lo largo de Chile. La fundación está a cargo de la primera dama, Cecilia Morel Montes, y nuestra directora nacional, Paola Díez Berliner. Dentro de Prodemo, ¿cuál es como la línea de trabajo? ¿Cuáles como las principales actividades de Prodemo que decimos, esto es lo que hace Prodemo? Bueno, todo lo que es promoción y desarrollo, nosotros tenemos distintas líneas de trabajo. Dentro de la línea de trabajo tenemos todo lo que es el desarrollo de mujeres rurales, que es una línea que tenemos en convenio con INDAP. Trabajamos con mujeres en contexto de ruralidad, donde consideramos todos aquellos elementos del territorio. Y a partir de esa fortaleza nosotros construimos lo que es emprender junto a ella. Es un trabajo maravilloso porque el trabajar en terreno y el mirar el escenario donde se movilizan las mujeres hace que esta participación sea mucho más significativa por todos los elementos que considera. Cuando hablamos de que tú eres directora regional, estamos hablando de una región muy particular, con características muy particulares y sobre todo si nos vamos al ámbito rural. Ahí te iba a preguntar eso mismo. ¿Hay una gran participación de comunidades indígenas dentro de Prodemo? Sí, en la línea de mujeres rurales hay un 70% de mujeres que pertenecen a la cultura mapuche. Por lo tanto, es un trabajo que se trabaja desde lo más simbólico. Culturalmente, tenemos que trabajar con toda la sutileza que significa el abordar la vida de las mujeres con una dinámica distinta a la que viven las mujeres que están en los núcleos centrales urbanos, más si consideramos la variable cultural. Claro. Ahora, dentro de, tú me dices, un 70% es casi una totalidad de esa línea de trabajo. Respecto a las líneas de trabajo que tiene Prodemo, ¿qué podemos encontrar específicamente? Te consultaba yo por el tema de, ¿se enseñan talleres? ¿Se hacen...? ¿Qué exactamente? Prodemo como fundación, te lo voy a contar así en palabras más románticas. Es un trabajo, es un caminar con las mujeres por por una ruta, ¿ya? Que va por un proceso formativo, informativo y asociativo para llegar a la autonomía. Esta autonomía no es solamente física, sino que también tiene que ver con todo lo que es derribar ciertos mitos que ponen a la mujer por un contexto cultural y que muchas veces son las barreras del desarrollo de las mujeres, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer un proceso de deconstrucción para construir una nueva mirada frente a las mujeres, de lo que es el desarrollo de la mujer en sí. Dentro de la visión mapuche hay una cierta sectorización de los roles, al igual que la cultura no mapuche, por decirlo de alguna forma. Y tiene que ver con un cierto sesgo de machismo que hay sobre lo que debe hacer la mujer, lo que debe hacer el hombre. Por lo tanto, ¿es más difícil o hay alguna barrera extra de la que tienen el resto de los chilenos trabajar con mujeres mapuches? Sí, los contextos culturales son distintos, el patriarcado es mucho más marcado. Por lo tanto, el trabajo, por eso se requiere de mucha sutileza para poder abordar este trabajo. Llegar a hablar de empoderamiento femenino en las culturas mapuche requiere de mucho cuidado
por, por el mismo respeto que se merecen las familias en la dinámica cotidiana que ellas tienen. Por tanto, los profesionales también que trabajan con nosotros están súper conscientes de lo que significa insertarse en las comunidades y abordar esta sensibilidad y de los temas más profundos que tienen que ver con el día a día. La participación femenina hoy día se está abordando con una mirada que requiere de todos estos elementos que hacen que no facilite la participación, ¿ya? Y tiene que ver con el rol de la mujer, porque las mujeres no solamente somos mujeres, sino que también somos madres y digamos muchas veces en la carga doméstica y el trabajo, por lo tanto también tenemos polarizado muchas veces el tema, o es trabajo o es familia, ¿ya? No tenemos una vida en armonía. Y ahí estamos nosotros trabajando también para poder vivir en esta armonía de familia y trabajo. Bueno, hay que considerar que en Chile, a rasgo general, la mayoría de las familias son familias disfuncionales, es decir, no están conformadas por el núcleo ideal, que tiene que ver con un padre, una madre, hijos, sino que generalmente, y en la mayoría de Chile, tenemos una madre soltera con hijos, o una abuela cuidando hijos ajenos, o un padre solo, también se da el caso, pero en general tenemos familias disfuncionales, y eso significa que muchas veces la mujer tiene que salir a poner el hombro. En la sociedad, por ejemplo, norteamericana, durante las guerras mundiales, Primera Guerra Mundial, donde la mujer está exclusivamente en el trabajo, aparece la guerra y los hombres tienen que ir a pelear. Entonces, ¿quién maneja las industrias? ¿Quién hace funcionar la economía? Bueno, las mujeres. Ahí recién empezamos a derribar algunas barreras de machismo a nivel latino. Y cuando hablo de latino me refiero también a América, en realidad, que son anglo-latinos en realidad ellos. Pero tiene que ver con, que a veces tiene que ver como empujones fuertes, como en este caso fue la guerra, para decir, ok, le damos el espacio a la mujer. Hoy día el contexto es completamente diferente. Hoy tenemos a una mujer que ya es consciente de sus derechos, que busca ya no pedir por favor llegar a los derechos del hombre, sino que lo exige como debe ser, que es básicamente la petición que siempre estuvo. En el mismo momento en que en la Revolución Francesa se crea el acta de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una mujer plantea la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, entendiendo el principio que nosotras, decía ella, nosotras partimos de esta revolución, nosotras fuimos las que le fuimos a pedir con cuchillo a María Antonieta cuando sube el precio del pan, dennos pan. Y ahí María Antonieta lanza la famosa frase, bueno, si no tienen pan que coman pasteles, porque lo que más tenía la reina eran obviamente bodegas de pasteles para los banquetes reales. Pero esa es otra historia. El tema es que la sociedad femenina actual está consciente de sus derechos y de exigirlos. ¿Qué derecho consideras tú que está quedando rezagado en nuestra sociedad moderna chilensis? Ya, mira, acá son dos puntos que quiero abordar. Primero, el concepto de disfuncionalidad. La estructura no hace que sea disfuncional la familia, ¿ya? Porque a nivel, históricamente, la configuración de la familia en Latinoamérica nace con esta mujer en condiciones de monomarentalidad, que es esta mujer que está a cargo de los niños. Cuando llegan los españoles ya a Latinoamérica, dejan muchas mujeres a cargo de sus hijos porque también ellos logran el objetivo que es conquistar, y muchas veces hicieron sus familias con mujeres de su, digamos, con su nivel socioeconómico con española, y dejaron muchas mujeres indígenas con hijos. Por lo tanto, la estructura de familia monomarental siempre ha estado presente en nuestra cultura latinoamericana, y la Iglesia Católica ha sido la que ha hecho este discurso de que la familia es padre, madre y hijo, pero la realidad no es así. La familia latinoamericana nace de esta configuración, por lo tanto el panorama no ha dejado de ser muy distinto. Y la disfuncionalidad como concepto que yo, más allá de la estructura, tiene que ver como el cómo atiendo yo a mis hijos, ¿ya? Que también es un concepto que hay que tener mucho cuidado cuando uno lo trabaja. La familia, bueno, eso es por un lado el tema de la familia. El tema de los derechos, nosotros estamos como cultura en transición. Si tuviéramos hoy día esta certeza de que las mujeres tienen los derechos claros, no estaríamos trabajando. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando para lograr que en este quehacer del día a día, que ese es nuestro objetivo final, lograr que las mujeres estén conscientes de sus derechos. Cuando nosotros tengamos mujeres conscientes de sus derechos, vamos a tener a infantes también protegidos. Porque yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como gobierno hoy día, de poder trabajar también cada día más para que en todos los espacios, en todos los rincones de nuestro país y en Latinoamérica, las mujeres sean conscientes de sus derechos. Cuando logremos eso, yo creo que nuestro quehacer cada vez va a estar más desligado en los territorios.
Yo voy a hablar de eso, de hecho me voy a meter un poco en eso, pero antes quiero repetirte la pregunta que tiene que ver con ¿qué derechos consideras tú que hoy están rezagados para la mujer chilena? Ay, los derechos de las mujeres, ay, es como... Es un gran paraguas, lo sé. Sí. Pero claro, hay algunas cosas, por ejemplo, las mujeres buscan actualmente todavía el movimiento feminista, igualdad salarial, por ejemplo, pero no sé, tú que trabajas más en el rubro, me pudieras decir como, ¿qué otros derechos como ese, por ejemplo, se busca como parte de la autonomía de la mujer? Mira, yo lo veo de la siguiente forma, en la práctica. Las mujeres, bueno, la participación femenina es muy compleja por todas las barreras que tiene, ¿ya? En tema de cómo yo lidio el día a día con todas las responsabilidades y los roles que yo estoy ejerciendo, ¿ya? Hay una polarización que está instalada, ¿ya? Hay una polarización que se trabaja cada día para poder esta brecha cada vez hacerla más amigable, ¿sí? Y que tiene que ver con cosas muy cotidianas y que son muy inconscientes también, ¿ya? La corresponsabilidad, que es uno de los conceptos que nosotros trabajando y que tenemos que trabajar desde la infancia. Nosotras somos portadoras de un mensaje como mujeres también muy responsables de esta brecha, porque en el fondo nosotros repetimos un modelo porque no hay conciencia, no hay una formación, no hay una educación previa que nos forme de chiquititas a tener estas miradas. Por lo tanto, nosotros también tenemos un rol súper importante para poder construir una nueva sociedad. Tú hablas entonces de pequeños micromachismos que se van transmitiendo generacionalmente en el fondo. La situación, por ejemplo, muchas veces dice, nosotros estamos en las mesas de trabajo, en las mesas de poder. Nosotros podemos participar, pero no nos consideran en su totalidad. Entonces, una cosa es la participación y otra cosa es la consideración de las decisiones femeninas. Bueno, de hecho, la población femenina y masculina en Chile es bastante pareja. O sea, no tenemos una gran dicotomía, pero sí cuando vamos a las salas de poder, como tú dices, el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, sí tenemos una mayoría abrumadora de hombres. Se habla entonces de las cuotas de género. ¿Sería una medida correcta? Sí, todo el rato. Sí, definitivamente. Es deuda que tenemos y es un trabajo que tenemos que cada día empezar a potenciar más, atrevernos. Y tiene que ver con esto de que las mujeres siempre han tenido mucho poder, ¿ya? Siempre han tenido mucho poder en todos los espacios. El tema es que estas consideraciones son las que no se están visualizando. Bueno, de hecho, si hablamos de la sociedad como tal, hay que entender que antes de que la sociedad fuera patriarcal, era originalmente matriarcal. Es decir, el ser humano como especie tiene 350.000 años y el matrimonio partió recién hace unos 10.000. Antes de que existiera el matrimonio, toda la sociedad se basaba en, venía un hombre cazador, se violaba a una mujer, dejaba a la mujer con los hijos, no existía la idea de la familia de un hombre, no existía la idea de padre. El concepto de padre viene muchos siglos después. Y como te digo, cuando nace el matrimonio por una cuestión netamente de heredar, que comienza el sedentarismo, el hombre comienza a adquirir bienes, cosa que antes nunca tuvo, porque era como, a ver, hay fruta en el sur, bueno, me voy al sur a comer fruta, después hace frío, me voy para el norte, así. Entonces no acumulaba nada, no acumulaba riqueza. Y cuando el hombre se sentó y empezó a fabricar cosas y empezó a tener cosas, dijo, chuta, me voy a morir. ¿Y quién se va a quedar con esta casa? ¿Quién se va a quedar con esta carreta que hice? ¿Quién se va a quedar con esto? Tengo que heredarlo. ¿Y quién se lo va a heredar? Bueno, a mis hijos. Y ahí recién nace la idea de matrimonio y ahí la mujer comienza a tomar, a dejar un poco de lado el rol que tenía como líder del hogar. Si tú ves las primeras arquitecturas del ser humano, tenemos a la Venus de Willendorf, por ejemplo, que era una diosa femenina con unos senos gigantes y una mujer gigante, porque en el fondo era la madre en la cabeza de la familia y de la sociedad. Así funcionaba, hasta que aparece el matrimonio. Y en el matrimonio el hombre dice, bueno, yo vengo a imponer, porque yo soy el cazador, soy el fuerte de aquí, entonces vengo a imponer mi autoridad y vengo a cambiar esta sociedad. Y ahí nos salimos del patriarcado hasta la fecha. Cuando uno analiza la matriz biológica, se encuentra con este recorrer, ¿ya? ¿Qué pasa? Humberto Maturana trabaja el quiebre emocional que nosotros tenemos en su libro Amor y Juego, Fundamento del Olvido, que lo trabajo con Geda Werder-Sole, que es una alemana. Y él habla de esta matriz cultural. Nosotros, el patriarcado, el gran quiebre emocional nace con el patriarcado, que tiene que ver con la apropiación, el territorio. Todas las guerras son por territorio, nosotros lo sabemos. Pero la llegada de los pueblos
agricultores, donde dicen, miren, nosotros, pueblos nómades, nos colaboramos porque tenemos que sobrevivir. El mamut, en el fondo, se casa porque con la colaboración de todos. Nadie va a ir yo con 2 más a cazar un mamut. Por lo tanto, la colaboración es el emocional base de esto. ¿Ya? El cómo nosotros trabajamos para sobrevivir. Con la llegada de la agricultura, el hombre se apropia del territorio y lo delimita. Por lo tanto, todo lo que está dentro es mío. ¿Ya? Y ahí se genera un quiebre emocional, donde de la colaboración pasamos a la competencia. El de al lado pasa a ser mi desconfianza, que yo creo que una de las deudas también que tenemos en nosotros como sociedad, el cómo reparamos las confianzas. Por tanto, ese quiebre emocional es lo que vemos hoy día bajo este patriarcado, que es lo que nos caracteriza: competencia, desconfianza y el tema del poder. Cuando nosotros hablamos de todo lo que tenemos como sociedad que nos preocupa, que es la violencia, nosotros vemos cómo está la distribución de poderes en nuestra estructura social. ¿Ya? Entonces, antes de eso, ¿qué éramos? Nosotros nacemos como seres Homo sapiens amans y pasamos a ser Homo sapiens arrogans. Y eso es lo que estamos hoy día. ¿Sabes qué? Me encanta esto, voy a traer a 3 autores a la colación. Primero, ya que mencionaste Maturana, si tienen tiempo, léense El árbol del conocimiento de Humberto Maturana. Maturana es un seco. Sí, y Foucault, que es mi otro... Sí, bueno, era el tercero que quería traer a la colación. El segundo, ya que hablamos de los orígenes de cómo formamos la sociedad, hay un libro muy bueno que tiene Federico Engels, generalmente es conocido por el Manifiesto Comunista, pero escribió otras cositas más, como por ejemplo un libro que se llama El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, que es un libro súper corto, o sea, en 2 semanas se lo pueden leer, y si son buenos, en una, para leer. Y en él habla precisamente de cómo, claro, nace la propiedad privada, nace la idea de pertenencia, y el ser humano empieza a acumular en torno a su grupo más cercano, que es la familia. Y ella empieza a segmentarte esto por familia y se mantiene hasta el día de hoy. Si tú ves los principales grupos económicos del mundo, son familias. Y tiene que ver precisamente porque uno vela primero por su círculo más cercano, no el clan, no la sociedad per se, no, la familia. Es el núcleo más cercano y cerrado donde el ser humano encierra su riqueza y su poder. Y dentro de la familia está la mujer, claramente. Entonces la mujer empieza a adquirir un rol de poder desde la familia muy distinto al que tenía. Ya no va a ser la líder que toma las decisiones, sino que va a ser una administradora, redistribuidora de los quehaceres, pero el poder va a estar netamente concentrado en el hombre. Y esto se va a ir disipando gracias a lo que dice Michel Foucault, que era el tercer invitado a la colación, que Foucault te dice: el poder no es un objeto que alguien pueda detentar. Te dice, el poder es una acción que se ejerce. Por lo tanto, todos tenemos cuotas de poder y todos ejercemos el poder. Unos tenemos más cuotas, otros tenemos menos cuotas, pero todos ejercemos el poder. Cuando la mujer empezó a ejercer el poder, precisamente cuando se dio el espacio para ejercerlo, como mediante las protestas, mediante las marchas, mediante las agrupaciones, estoy hablando de las oleadas del feminismo. Porque las mujeres no tenían derecho hasta que empezaron a pelear por ello, que es básicamente cómo se obtienen generalmente las cosas. Y no estoy hablando aquí de partidismo ni de sectores. Recordemos, por ejemplo, el movimiento estudiantil de 2006, la Revolución Pingüina, que no tenía ni líder únicamente ni de izquierda ni de derecha. Había una petición social colectiva, lo mismo pasa con las manifestaciones actuales del presente 2019, donde no hay un líder político enarbolando una bandera de un determinado color, sino que hay una demanda social común que es general a todas las personas, que es transversal, en el fondo, de izquierda, derecha, centro, da igual. Pero se pide esto, se llega a esto, a esta meta colectiva, y cuando la tenemos, decimos, no es suficiente. Y efectivamente, porque estamos en un gran aldebe de ese hombre que tenía sometida a la mujer casi a la esclavitud, a la actualidad, que sí, ha cambiado muchas las cosas, pero todavía no es suficiente, y estamos conscientes de que es una lucha larga, que llevamos muchos siglos en ella, pero que no ha terminado, y que debemos seguir, debemos no bajar los brazos en el fondo, debemos mantener las demandas en alto. Y como tú dices, el rol de Podemos en parte es hacer consciente a la mujer de sus propios derechos, porque hablemoslo claro, en Chile no vota ni siquiera la mitad, ni siquiera un 30% de la población. Si tan solo un sector, podríamos hablar solo de las mujeres, por ejemplo, se dijera, ¿sabes qué? Vamos a votar por tal candidato.
o ¿sabes qué? Tenemos tal demanda como madres. Por ejemplo, se habla de la sala cuna nacional, que es una demanda ciudadana. Por ejemplo, se habla de fueros maternales muy cortos, muy largos, pero son cosas que competen plenamente a la mujer. Claramente son luchas que también ha participado el hombre, que ha entendido la demanda de la mujer, que ha estado postergada por siglos, pero también es algo que la mujer no ha llevado solo de la mano. Hay personas que hablan de aliados cuando se habla de los hombres, hay otros sectores que hablan de hombres feministas directamente. Yo lo considero así porque de hecho el concepto de feminismo parte de un autor que se llama Roberto Dumas, hijo, que él habla de las feministas, él habla de la segunda oleada del feminismo que en ese tiempo no se conocía como tal. O sea, él habla de ellas porque dice como sector débil, porque en ese tiempo se considera a la mujer como algo débil, algo frágil. Entonces, hablar de feminismo para él era un insulto, era como despectivamente decía eso, feminista, por decirlo de alguna forma. Y ellos dijeron, oye, en realidad este concepto sí nos aúna a nosotras y a nosotros que buscamos una cosa común, que es una educación igual para hombres y mujeres, porque en aquel tiempo se educaba para hombres esto y para mujeres esto, y además el derecho a voto. Entonces, claro, tenemos esta cosa que desde el inicio fue un concepto para referirse a hombres y a mujeres. Entonces, por lo tanto, yo considero que el término aliado en realidad no procede mucho, desde mi opinión, basándome históricamente. Pero volviendo al tema de la lucha histórica de las mujeres, sí, yo creo que ha ido de la mano de los hombres en las últimas 4 o 5 décadas, en el caso chileno. Hablamos de un hombre que en los años 50 era completamente apático con las luchas por la mujer. O sea, cuando Videla le da los votos plenos a la mujer, era una cosa que la mayoría de los hombres decían, ¿por qué? Ahí retumbando el estómago. Y básicamente Videla en el fondo quería ganarse un poco el apoyo popular de las mujeres porque había una gran cantidad de mujeres y él lo traducía en votos, no era porque tal vez era una convicción propia. De hecho, Videla es recordado por 2 cosas como presidente en Chile, por darle el voto pleno a la mujer y por la llamada ley maldita, que después de que los partidos comunistas y socialistas lo apoyan a él en su candidatura, él firma la prohibición de esos 2 partidos y la persecución de los mismos. Por lo tanto, es recordado por eso y por darle el voto pleno a la mujer. Y volviendo al tema de la mujer, sí, yo creo que últimamente, las últimas 5 décadas, en el caso chileno, el hombre ha sido parte de esta lucha. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es una lucha completamente femenina, donde el hombre es un aliado, donde el hombre es un ayudante, el hombre es parte? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo quiero retomar 2 puntos que me interesan abordarlo, que tienen que ver con el trabajo que nosotros estamos llevando hoy día a la Fundación. ¿Y qué veo yo en la atmósfera? Cuando uno habla de desarrollo femenino, ¿ya? Hay una base que todas las parrillas programáticas deben de tener y tienen que estar súper presentes, y que tiene que ver con lo profundo, ¿ya? Muchas veces nosotros tenemos conceptos que hablan de desarrollo, innovación, emprendimiento, que son conceptos que suenan muy bien, pero si tú lo abordas desde la profundidad, sin empoderamiento no hay emprendimiento. Si no hay empoderamiento y una convicción real de la mujer, de cuál es, que de verdad esa convicción de que qué es lo que me mueve, que no tiene que ver muchas veces, porque muchas veces las mujeres nos movemos por necesidad, y en esa necesidad y en ese caminar de la necesidad para suplirla nos encontramos que somos capaces. Y es un caminar que es mucho más doloroso también, porque partimos con la necesidad para poder suplir y nos vamos descubriendo. ¿Ya? Te voy a decir... El empoderamiento, la Fundación hoy día tiene estos conceptos en la mesa, pero trabaja desde lo más profundo que tiene que ver con el desarrollo personal, con la convicción. Y cuando yo digo que hay que deconstruir para construir, tiene que ver con esto de derribar mitos, ¿ya? El cómo nosotros vamos destruyendo esas barreras, que es, por ejemplo, las mujeres cuando se atreven a participar en los distintos espacios, ¿ya? En esta mirada de qué va a pensar mi pareja, en esta polarización que de repente estamos, o es familia o es trabajo. Y familia y trabajo tienen que ir de la mano porque es un proyecto familiar. Cuando los dos caminan, el concepto de pareja, mira lo que significa el pareja, yo camino contigo
hombro a hombro, porque tenemos un proyecto en común. Y cuando está el proyecto en común, el objetivo está acá y caminamos juntos hacia eso. Entonces, yo no encuentro cuál es esa polarización. Cuando hay roles compartidos, cuando hablamos de cómo nosotros caminamos como pareja, tenemos que estar juntos en este caminar, en este desarrollo, ya sea en lo económico, en los distintos espacios políticos que participamos, independiente de que nuestras miradas sean distintas, pero nuestros objetivos, estando claros, podemos caminar juntos. Y eso yo lo veo y lo vivo todos los días en todos los espacios. En las organizaciones, las relaciones humanas sí son muy complejas, en todos los espacios, a nivel familiar, laboral, los niños hoy día, a mí me preocupa mucho el tema de infancia, cómo nosotros estamos llevando la vida de nuestros niños, nos olvidamos que son niños y les exigimos como si fueran adultos, dejan de ser niños que juegan, el juego pasó a ser como algo en la primera infancia y de ahí, y ellos siguen siendo niños hasta los 10 años, o sea, los niños deben de jugar hasta los 10 años, que es el desarrollo de su pensamiento lateral. Cuando tú a los niños les pasas tierra y una pala, están desarrollando su pensamiento lateral, que son aquellas estrategias que salen de lo que te dicen, tú tienes que hacerlo así, son capaces de crear nuevas estrategias. Entonces, este tema, Gerardo, es tan amplio, es tan maravilloso, cuando tú me hablas de poder, porque tiene que ver cómo nosotros nos movemos en el día a día, es cómo nosotros nos posicionamos frente a los distintos espacios y cómo nosotros también hacemos real nuestra participación. Yo, en parte, bueno, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Lo que iba a añadir era, en parte, es que yo creo que se da por el tema de que los niños hoy tienen este lado de generar nuevas ideas. Tiene que ver con que a los 2 años ya les pasan un celular y no tienen infancia porque el internet, de hecho, para mí es algo que no deberían tener acceso los niños hasta después de los 10 mínimos. Que tiene que ver con procesos biológicos también, y cómo nosotros también vemos el desarrollo de nuestros niños a partir de cómo ellos se van desarrollando biológicamente. Los niños necesitan jugar para crear y desarrollar el pensamiento lateral. Porque nosotros cuando hablamos también de estos conceptos de desarrollo económico en nuestro país, nosotros estamos hablando también con el concepto de innovación. Y cómo nosotros vamos a tener niños que son capaces de crear si tenemos niños que están súper estructurados en sus cabezas. Entonces, todos estos conceptos que tienen que ver con innovación, emprendimiento, cada vez lo limitamos más con la educación. Entonces, la educación también tiene que ir de la mano con los conceptos que estamos utilizando en nuestro quehacer. Bueno, hay 2 palabras muy importantes que tú dijiste recién, que son emprendimiento e innovación. Llevemos esas 2 palabras al terreno de Prodemu. ¿Cómo Prodemu desarrolla el emprendimiento y la innovación en la Araucanía? Bueno, nosotros como la Fundación tiene un caminar, ¿ya? Que es por distintas etapas. De formación, información, autonomía, que ese es el objetivo final, la autonomía. El tema del territorio, nosotros como trabajamos en los territorios, nosotros no podemos imponer, por lo tanto esto surge de los grupos de mujeres, con los recursos territoriales que ellas cuentan y con sus capacidades. ¿Ya? Por lo tanto nosotros tenemos una visión súper compleja respecto a cuando nosotros queremos hacer un proyecto con ellas. Nosotros no podemos decirles, ¿sabe quién? Ustedes ahora van a ser hortaliceras, o ustedes ahora van a dedicarse a esto. Y esto nace de la necesidad de ellas, con sus capacidades, con que ellas se visualizan. Por lo tanto, de ahí nosotros construimos cuál es el camino para poder emprender, considerando todos esos elementos, recursos territoriales, recursos personales, con qué cuentan, cómo se hace real su participación. Nosotros tenemos talleres donde tenemos también el cuidado de menores, porque la participación femenina en etapa de crianza no puede estar alejada de lo que es el cuidado de los niños. O sea, ¿cómo yo voy a participar en un centro si dejo a mi hijo a cargo de alguien que yo no confío? Por lo tanto, la verdadera participación se tiene que considerar también el rol que está cumpliendo la mamá en esa etapa etaria. Ahora, tú me dices que hay talleres, pero también, por ejemplo, yo recién en su página hay aportes también económicos para proyectos. Sí. Ahóndame un poco en eso. Son distintos programas, todos tienen distintos tipos de financiamiento. Si entramos a cada uno podríamos estar todo el día hablando, pero sí, en cada año se van haciendo aportes de los distintos convenios también, INDAP, Ministerio de Desarrollo Social, y se van apoyando en la medida que van avanzando. ¿Qué es lo importante? Como son grupos de mujeres, nosotros nos preocupamos que este empoderamiento que tiene que ver con esto del desarrollo personal desde lo más profundo, también ir visualizando cómo son las dinámicas internas del grupo, ¿ya? Porque nosotros también tenemos que preocuparnos que la relación de mujeres sea
viable en el tiempo, que los proyectos que se van a hacer como asociación tienen que tener eso resuelto, el cómo ellas son capaces también de resolver sus problemas a través de estas herramientas, que es el diálogo, cómo nosotros plasmamos nuestras inquietudes. Yéndonos a lo cuantitativo, en plata, en números, digamos, yo vi algunas cifras de $500,000 hasta cuánto. Sí, ¿Cuánto el aporte? es que eso va a depender de la etapa, ¿ya? Pero ¿cuánto puede nosotros el primer año aportar tenemos aportes de 300.000, hay proyectos de 3 millones que tienen que ver con mirada también de grupo, hay otros que están enfocados solamente a las personas, entonces hay un tema de costos bien diversos, ¿ah? Bien diversos. Pero nosotros como fundación somos más que eso. Claro. ¿Ya? Nosotros dentro de la parrilla tenemos otro tipo de mirada. Nosotros no solamente somos un tema económico, de hecho nosotros estamos en la búsqueda de, obviamente, la autonomía económica, pero nosotros nos vamos por otro camino que va más allá, Claro, que es reparar lo que es de verdad el empoderamiento, Claro, que desde tiene lo que ver más personal. Enseñar a pescar y no dar Y pescado. eso hace que sea mucho más viable. Y yo apuesto, por eso yo amo esta fundación. Yo asumo en la dirección regional el 1 de agosto de este año y para mí ha sido un honor, en verdad, trabajar con las mujeres de mi región que yo adoro, que conozco como la palma de mi mano, nacida y criada acá. Y hoy día estar acá, de verdad, es un compromiso de lo más profundo. Yo, mujer y madre, sé también lo que se vive en esta sociedad, de cómo nosotros nos movilizamos y cómo participamos. Directora, un gustazo. Ay, gracias, Gerardo. Un honor también, de paso, haberla tenido en el programa del día de hoy. Gracias. ¿Algunas palabras finales a su cámara? Sí, yo quiero agradecer, bueno, la invitación por sobre todo, poder mostrar lo que es la fundación acá en la región. Yo tengo la convicción que es un trabajo maravilloso, que yo apuesto 100%, las mujeres necesitan estos espacios, pero con esta mirada, que es considerar cómo las mujeres en la 9ª región pueden participar, la verdadera participación, todo lo que requiere la participación femenina y de ahí hacia arriba, hasta llegar a la autonomía de todo lo que significa económico, la movilidad, la toma de decisiones, que es clave para esto, y la convicción de que lo que tenemos es lo mejor. Genial, agradecido por acompañarnos, señor televidentes. Como siempre, recordándoles que todo esto es solamente nuestra opinión y que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.